Me voy a comer. No sé hablar tan cerca de un libro. Bueno, pues nada, nos sentamos. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este acto de recuerdo de quien fuera nuestro alcalde socialista, fusilado un tal día como hoy de 1939. Y yo quiero empezar por los agradecimientos, al margen de presentar, no voy a presentar mucho a los ponentes, todos los conocéis ya. Alberto es nuestro secretario de Memoria Democrática y Laicidad en la Ejecutiva actualmente del Partido Socialista en Madrid. Roberto es nuestro historiador de cabecera, digo porque es el que más ha trabajado estos temas y en esa parte es donde haré un perfil de agradecimientos. Y Tatiana Jiménez es nuestra diputada en la Asamblea de Madrid, estuvo adscrita a esta agrupación hasta que yo tomé el acta y ella ha estado desde el principio trabajando desde su agrupación de San Sebastián de los Reyes en todos los temas relacionados con lo que se ha hecho en la apertura de las fosas en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, por una iniciativa del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y a través de la Asociación de Memoria de San Sebastián de los Reyes. Entonces, lo primero que voy a hacer es agradecer a todas estas personas como ellos que dedican su tiempo, al margen de su profesión, a recordar la memoria de las personas que dieron su vida y fueron víctimas de un golpe de Estado cruento, de una represión imposible de comparar con otros sitios durante los 30 años de dictadura, y a reparar la memoria de las víctimas y de sus familias. Creo que no hay palabras que puedan agradecer este trabajo, por lo tanto, muy agradecidos, porque las familias merecen que se les tenga en cuenta, que se les ayude y que se les acompañe siempre. Todas, absolutamente todas las víctimas, tenemos que hacer lo mismo con ellas. Y todas las víctimas no son iguales, porque las que han querido ocultar no han tenido los mismos objetivos, ni sus familias, ni han sido atendidas en la misma medida que han sido otras víctimas. Por lo tanto, hacer comparación con las víctimas me parece siempre una mala cuestión. Luego, a la familia de Isidoro Mariela Paredes, a sus sobrinos nietos, porque él no tenía hijos, porque nos permiten que utilicemos la figura de su tío abuelo, porque nosotros como socialistas y como objetistas, en mi caso, hoy no ha podido venir nadie de la UGT, pero en otros momentos vendrá, queremos que seguir haciendo todos los años, el día 15 de abril, queremos que caiga lo que caiga, ya veremos cómo lo hacemos, hacerle un acto de reconocimiento, porque no reconocemos solo el siglo XXI, sino a todos los que en aquellos momentos eran trabajadores, sindicalistas de los sindicatos del momento, la CNT, PGT, la UGT y de los partidos del momento. Entonces, dicho lo cual, yo ya les voy a dar la palabra, no me voy a enrollar ni un minuto más, solamente deciros que al final del acto nos dirigirá unas palabras nuestra secretaria general, Paloma Maroñas, para decirnos lo que tenemos previsto hacer en torno a la figura de Isidoro Mariela Paredes, para recuperar a todas las personas que han trabajado siempre por la memoria y que han dado su trabajo y su vida por los partidos que siempre hemos defendido los derechos civiles y los derechos humanos. Sin más, Alberto, tienes la palabra. Tienes 7 minutos y algún momento. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, acércatelo, pero no Sí. si no me toques. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues, muchísimas gracias por la invitación a la Agrupación Socialista de Colmenar Viejo, a los secretarios general, a Paloma Maroñas, a su diputada de zona, Isabel Andaluz, que es otro referente de la memoria democrática. Y bueno, pues también un placer compartir mesa con Tatiana Jiménez y con Roberto Fernández, que ya compartimos otro acto el año pasado y bueno, pues compartir este acto y además qué bonito que lo hagáis el mismo día que le asesinaron el 15 de abril de 1939
cuando se cumple hoy el 87 aniversario del asesinato de Isidoro Maribela Paredes, que bueno, pues es un referente como tantos alcaldes que hubo en la Segunda República, fundamentalmente socialistas y de Partido Republicano de Izquierda, que fueron fusilados por sus ideas. Yo también daros un saludo de parte de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSOE de Madrid, también a la cual represento este acto, y bueno, pues siempre donde nos llevan esas agrupaciones vamos a estar, y bueno, pues este es un ejemplo de ello, porque recordar la figura de Isidoro Maribela Paredes, que luego yo creo que Roberto se extenderá, pero dar algunas pinceladas, lo que marca en el diccionario biográfico del socialismo español: auxiliar de escuela, presidente de la Sociedad de la Edificación del UGT y dirigente de la Casa del Pueblo y secretario de la Agrupación Socialista de Colmenar Viejo en 1937. Conocido como el Brujo, estuvo internado en la cárcel Modelo de Madrid por su participación en la Revolución de Octubre de 1934. Ya entonces apoyó a los compañeros y compañeras que se levantaron en octubre en Asturias y en otras localidades de España. Concejal del Ayuntamiento de la citada localidad en marzo del 36, después de la reorganización de los consistorios tras el triunfo del Frente Popular. Es común a todos los alcaldes, yo comparando también con el alcalde socialista fusilado en el municipio, en Galapagar, un poco el leitmotiv es muy parecido. Si se puede hacer una comparativa entre estos dos municipios, fueron concejales en la Segunda República después de las elecciones municipales de 1931, y luego cuando llega el golpe militar, pues hay una armonización y se forman las comisiones gestoras dentro de los ayuntamientos, y pues para poner a personas afines al bando republicano dirigiendo los municipios. También aquí Isidoro Maribela desempeñó los cargos de tercer teniente de alcalde del 15 de mayo del 36 hasta el 15 de febrero del 37, cuarto teniente de alcalde del 15 de febrero hasta el 2 de mayo del 37 y alcalde desde el 2 de mayo del 37 hasta octubre del 38 y desde el 6 de febrero del 39 hasta la ocupación por las tropas franquistas de dicha localidad, pues como la mayoría de la sierra, el 28 de marzo de 1939. Finalizada la guerra fue detenido y siendo condenado a muerte en Consejo de Guerra, que además me sorprende en este caso, luego a lo mejor Roberto puede incidir, que es muy temprano, celebrado el 3 de abril del 39, apenas 5 días de la toma de Colmenar Viejo, y fusilado en Colmenar Viejo el día 15 de abril del 39. Por ejemplo, en el caso de Imunicipio en Galapagar fueron fusilados la mayoría de la corporación el 19 de febrero del 40. Tardaron más tiempo. Fundamentalmente ellos no fueron fusilados en Galapagar, fueron fusilados en las tapas del cementerio del Este, como las 13 Rosas, que fundamentalmente se iniciaron los fusilamientos creo que fue el 14 o 15 de abril del 39 hasta febrero del 44, donde fueron llevados se talaron los fusilamientos a Carabanchel. Ya se dejaron de realizar los fusilamientos en las tapias del cementerio del Este de Madrid y se llevaron a Carabanchel. También algún asesinato por Garroteville, no fue todo fusilamiento, pero fundamentalmente la comparativa o la vida de estos nuevos alcaldes de Isidoro Maribela Paredes y de Anastasio Moreno Martínez, pues desgraciadamente tiene una vida en común o un leitmotiv bastante parecido. Utilizaba el franquismo, después de su victoria en el 39, como dice la profesora Mirta Núñez de Avalar, la estrategia del silencio, la estrategia del terror, 230.000 asesinados en la guerra civil, en la estrategia de la servidumbre, la estrategia del empobrecimiento, del sometimiento, de la incertidumbre personal y familiar y la estrategia de la misericordia. No conozco el caso concreto de Isidoro Maribela Paredes, pero luego seguramente después de muerto pues habría confiscación de bienes, de sus familiares, como hubo con otros alcaldes, a partir de aplicar la ley de responsabilidades políticas y de la ley contra
la represión de la masonería y el comunismo, que son las dos claves judiciales para luego incautar bienes a los vencidos, pues seguramente esa estrategia del terror pues abarcaría no solamente su fusilamiento, sino la incautación de bienes después del asesinado de Isidoro Maribela. Estos actos son fundamentales. Yo creo que si la agrupación socialista de Colmenar Viejo lo vais a establecer todos los años, hacerlo el 15 de abril, yo creo que es fundamental recordar a los compañeros que fueron fusilados del PSOE, de la UGT, de la CNT, de otras fuerzas de izquierdas, porque no murieron, los mataron. No fue la guerra, no fue el destino, fueron ejecutados por un régimen que oyó la libertad y temió la voluntad del pueblo, pero fracasaron. Porque los mataron, sí, pero no pudieron borrar su legado ni acallar sus ideales. Fueron elegidos por su vecino, reventaban la voluntad popular, trabajaban por un municipio más justo y por eso los fusilaron. Este crimen no fue un hecho aislado, fue parte de una estrategia sistemática de represión contra quienes defendieron la democracia y la justicia social. Sus únicos delitos fueron haber sido elegidos por su pueblo, haber trabajado por un municipio más justo y haber creído en una sociedad libre e igualitaria. Porque la memoria no es un deber, hoy más de 8 décadas después seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación. No aceptamos la impunidad, no permitimos el olvido y no nos reconciliamos con el silencio. Yo creo que me ha ajustado a los 7 minutos. Yo, lo que veis, Isabel, es ley y desde luego para mí es un placer venir a Colmenar Viejo. Paloma, me pedís a Isabel a vuestra disposición. Tatiana, con el trabajo tan excelente que está haciendo la Asamblea de Madrid, llevando el área de memoria democrática dentro de la Comisión de Presidencia, y bueno, Roberto Fernández, que siempre que tengo ya alguna duda, pues siempre le escribo y le llamo, porque es un conocedor de los archivos municipales como pocos historiadores, y bueno, para mí es un placer. Y bueno, luego si tenéis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le vamos a pasar la palabra a Roberto, que creo que gracias a su gran trabajo, él es, como todos sabéis, es historiador y antropólogo, con lo cual ha dedicado todo su tiempo a este tema que es tan importante. No voy a repetirlo, creo que todos lo sabéis, pero gracias a sus trabajos y a su libro de la Senda Convulsa, hoy podemos hablar de muchas personas que no sabíamos ni que existían, la mayoría de los que vivimos en Colmenar sobre todo. Conocemos de otras zonas a las personas, pero no conocíamos a estas. Yo, que me tengo el libro, cada vez que tengo que consultar algo de cabecera, ese y otro de Roberto, sí que me ha ayudado mucho. Por lo tanto, Roberto, ni un minuto te quito para tus 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con vosotros. El día 15 de... Bueno, se oye bien, ¿no? Sí. Un poquito más fuerte. Se oye regular. Se oye regular y ahora se oye mejor. No, igual. es que tiene que estar ahí. Es que está apagado. Ahora sí se me oye. Bueno, pues muchas gracias de estar con vosotros. Es un placer, sobre todo hoy el día 15 de abril, como ha recordado Alberto, el tema de su fusilamiento, o sea, que hace 87 años que le fusilaron a Isidoro. Él fue uno de los primeros 4 que le fusilaron, 2 de la UGT-PSOE y 2 de la CNT. Fueron los primeros que fusilaron en el cementerio el día 15 de abril del 39. Y llevaba el ejército en Colmenar desde el día 28 de marzo. O sea, llevaba 17 días ya. O sea, fijaros la rapidez con la que empezó la justicia franquista a mover. Yo quería hablar de Isidoro, pero dentro de ese contexto de la República, porque al fin y al cabo no se le puede entender si Isidoro, si no es hablando de su sindicato, de su partido y de Colmenar Viejo en su momento. Por tanto, pues voy a comentaros muy por encima y rápidamente cómo fue la cosa. Isidoro nació el 2 de enero de 1891. O
sea que cuando le fusilan tenía 48 años. Era de los veteranos de la UGT del PSOE. Era, digamos, de una generación diferente a la que, digamos, tanto la UGT como la CNT empezó a tener muchísima afiliación, sobre todo la gente que nació en torno a 1910. O sea, que tenía 20 años, 21 años, 22, cuando la Guerra Civil o la República. Él es de una generación anterior. Por lo tanto, él tenía ese prestigio porque, al fin y al cabo, él siempre estuvo pendiente del desarrollo del movimiento obrero en Colmenar Viejo. UGT se funda con la República en el año 31 en Colmenar Viejo. O sea, ya sabéis que la República es el 14 de abril de 31, se instaura y inmediatamente se funda la UGT en Colmenar. Y el PSOE viene más tarde, curiosamente. Eso pasa en muchísimos pueblos que yo he estudiado, en que primero está la UGT y el PSOE viene después, no al revés, curiosamente. Aquí el PSOE se funda en el 33. El 1 de marzo el Comité Federal, o sea, el PSOE, registra la adhesión del PSOE de Colmenar Viejo, ¿no? El 1 de marzo del 33. El Colmenar Viejo, desde el año 11, es un pueblo que ha cambiado, que está cambiando su estructura social. Eso insisto mucho y lo digo por la existencia que, sobre todo, he plasmado en el libro que se llama Los primeros proletarios, que para mí, personalmente, es un libro que me gusta. Vosotros citáis mucho la Sierra Compusa, que evidentemente es un libro importante, pero a mí me interesa. Yo le tengo mucho cariño a los primeros proletarios. Ese libro habla de octubre de 34. Gracias a Miguel Ángel, que me lo publicó en su momento, que no sabía yo si iban a publicar. Realmente ese libro intenta realizar ese cambio de estructura social. Del año 11, cuando se crea la maquinilla, que ya la conocéis todos, ese tren que era para cargar las piedras para Madrid, con tanta necesidad que había en Madrid, y a otras ciudades de España para hacer adoquines. Entonces, este tren generó un cambio de estructura. Fomento, la gran empresa que estaba detrás, fue la que contrató a 400 trabajadores de Colmenar Viejo. O sea, que una empresa, o sea, ni siquiera hoy hay una empresa que tenga tantos trabajadores como tuvo Fomento en el año 11, 12, 13, hasta los años 30. ¿No? Ninguna, 400 trabajadores. Básicamente todos padres de familia. Eso es una locura, era un monopolio que tenía. Bueno, pues esa Fomento lo que hizo con ese trabajo, o sea, con esta función con el tren, fue pues cambiar la estructura social de Colmenar Viejo, que era una sociedad básicamente agraria y la transformó en una sociedad proletarizada. Totalmente, porque estos señores que trabajaban en la piedra trabajaban un turno de 8 horas. Eran turnos modernos, ¿verdad?, que venían de Estados Unidos, ese modelo de 8 horas que nosotros ya tenemos asumido, ya por primera vez ya venía a Colmenar. Y entonces, esa proletarización lo que conllevó fue lucha, fue demandas, y claro, y ahí empezó los sindicatos. Una anécdota que les voy a contar, que nunca he contado, la voy a contar ahora. Bueno, es una anécdota. Hay un libro de Max Ob, que le conocéis, Max Ob, que se llama La calle Valverde, que se escribió en el año 30. Y la novia del protagonista, está embarazada y claro, quiere abortar. Está prohibido abortar en ese momento y decide abortar. ¿Y dónde decide abortar? ¿Sabéis dónde? En Colmenar Viejo. ¿Es ficción de Max Ob o se basa en una realidad? No se sabe, pero sí que lo cita. Por eso quiero decir que Colmenar se había proletarizado, se había tenido una gran influencia en la clase trabajadora de Colmenar y del entorno, y a partir del año 31 lo que fue un gran sindicato, y luego a partir del año 33 se añadió a ese poder la CNT, que por cierto se fundó en la calle Colmenar, un poquito más arriba, de aquí. Entonces, insisto mucho en ese tema, porque ahora mismo nos es difícil entender Colmenar Viejo
con lo que con las vacas, con el campo, con la tradición, la vaquilla, la malla, y de repente no, es que Colmenar en los años 10, 20 y 30 era una sociedad totalmente proletarizada, obrera, con muchísima población, era la quinta población de Madrid. La quinta población de Madrid. Entonces, en ese contexto está Isidoro. Isidoro, como decía, él está en la fundación de la UGT, está en la fundación del PSOE. Sin embargo, no hay a nivel político en las elecciones republicanas del 31, tanto el PSOE como UGT, el PSOE porque no existía y UGT tampoco lleva candidatos, por lo tanto se queda el ayuntamiento de Colmenar Viejo controlado 2 años, los 2 primeros años por los republicanos de izquierdas, donde estaba González Ortega, básicamente, y muy ayudado por el Pulgo, Eusebio Criado Manzano. Gracias, Miguel Ángel. Robaba el monte, pero no. Criado Manzano era una persona muy importante para entender el republicanismo en Colmenar en ese momento, ¿no? Y los 2 últimos años después, de lo que es 34, 35 y 36, gobernado ya por un gobierno, cambia el gobierno y es un gobierno republicano de derechas. Que la Cales Puente, que en el 36, en agosto del 36, será asesinado. Entonces, la UGT sí que no está vinculada con el ayuntamiento, pero curiosamente empieza a tener un gran poder con la revuelta la huelga general de 34. La huelga general de 34 fue un hito en la historia proletaria de Colmenar Viejo. El 6 de octubre del año 34, más de 1000 personas intentaron tomar el ayuntamiento de Colmenar y proclamar la revolución social. Allí estaba Isidoro, entre muchos socialistas y anarquistas y republicanos. La Guardia Civil lo impidió y hubo 6 muertos. Esto fue una cruz sobre el movimiento obrero de Colmenar que fue tan importante que el 1 de mayo del 36, el último 1 de mayo que se celebró en la época republicana, hubo un discurso que dio Isidoro, después de la manifestación, la concentración a la plaza, y dijo básicamente 3 cosas: justicia y castigo para los guardias civiles que mataron a los trabajadores. Bien punto. Segundo punto, clausura del partido político Acción Popular. Clausura, o sea, eliminarlos. 3, encarcelar a todos los caciques del pueblo. Fijaros qué programa, Fijaros qué programa. A mí me recuerda más a Lenin que a otra cosa, pero bueno. Era duro. Bueno, pues ese discurso Isidoro lo dijo personalmente el 1 de mayo en la Plaza del Pueblo. Unos meses antes había entrado por primera vez en el ayuntamiento un gobierno de izquierdas del Frente Popular. Cuando ganan las elecciones del Frente Popular, elimina esos ayuntamientos republicanos de derechas y pone una gestora. Y está encabezada por Cosme Jerez. Pero Cosme Jerez era socialista, un getista, pero moderado. Era moderado. No sé si era de la tendencia Besteiro, pero sí está claro que Isidoro era de la tendencia de la Rocaballera. Por lo tanto, de la tendencia mucho más, digamos, a la izquierda que de todas las tendencias que había en ese momento. Con lo cual, eso sí que se nota, porque hubo mucha tensión entre él y Cosme Jerez. Incluso se le puso una bomba a la casa, en la casa de Cosme Jerez en mayo del 36, siendo el alcalde de Cosme Jerez, se le puso una bomba. Nunca se supo quién fue que puso la bomba. ¿Quién fue? No se sabe. Pero está claro que unos días después, Cosme Jerez dimite 4 días antes del golpe militar, el 14 de julio. Y el 18 de julio toma el poder en Colmenar Viejo, no el ayuntamiento, que estaba dominado por socialistas moderados y republicanos, sino por un comité revolucionario donde estaba a la cabeza, entre ellos, Isidoro, en nombre de la UGT y del PSOE. Como veis, el PSOE ha tenido esas 2 caras, una mucho más envalentonada, digamos, y más tendente a
a la acción social y otra como más pausada, como era el caso de Club Jerez. Bueno, pasando rápido, este comité revolucionario fue el que controló Colmenar en los periodos más convulsos de la historia de Colmenar, que fue la época revolucionaria de Colmenar, como la de España, en la cual hubo las colectivizaciones, hubo los famosos paseos, asesinatos, hubo los cambios de estructura social, o los intentos de cambio de estructura social. Fue en ese momento. Y aquí Colmenar estaba dominado por el comité revolucionario del Frente Popular y su cabeza era Isidoro, con lo cual algo Isidoro tenía que tener en mente para saber qué es lo que había que hacer para cambiar la sociedad de Colmenar. Y lo tenía muy claro. Una de ellas eran las colectividades. Colmenar tuvo muchísimas colectividades en UGT, igual que la CNT, pero la UGT no le fue a la zaga. Bien, entonces, cuando ya, y ya voy acabando, porque ya me están diciendo que estoy pasando, me está diciendo el fiscal. Bueno, lo importante es que si estudiamos los consejos municipales que se crean durante la guerra a partir de enero del 37, en la cual se tienen que recoger a todas las tendencias políticas y sindicales de la República en guerra, pues allí vemos que ya el primer consejo, Isidoro es el cuarto teniente, no es el alcalde es García Gira, que es UGT-PC, porque ojo, el UGT a partir de ese momento se divide en dos, son dos UGT distintas, la UGT del PC y la UGT del PSOE. Totalmente distinto, no tiene nada que ver. Y una de ellas está García Gira, el campanero de Bote, que es una persona que hace fusilada muy importante aquí. Isidoro era el cuarto teniente. Luego, el segundo consejo, que fue de mayo a noviembre, que es también alcalde García Gira, allí hubo muchas tensiones, porque allí fue, entre mayo y noviembre del 37, fue el momento en que Isidoro quiere que las colectividades dejen de ser manipuladas, controladas por los sindicatos, sino por el ayuntamiento. Y eso la CNT no lo dejó. Y a partir de ese momento hubo, digamos, distanciamiento entre UGT, la UGT de Isidoro, digamos, la UGT revolucionaria, con la CNT. Hubo un distanciamiento justamente por esta decisión de controlar las colectividades. Y luego ya ya no está en el poder y vuelve en el último Consejo Municipal, que va de enero a marzo del 39, y el 28 de marzo, él, personalmente Isidoro, es el que presenta el bastón de mando del alcalde a las tropas franquistas cuando llegan al pueblo. Él, en nombre del ayuntamiento republicano, le entrega al jefe militar el bastón. Y quería acabar con los datos. ¿Cuántos afiliados tenía la UGT? ¿Lo sabéis? Pues os lo voy a decir, porque aquí tengo los datos. Me ha costado encontrarlos porque la CNT fue más fácil porque la documentación de la CNT en San Luis se encuentra rápido, pero la UGT no tanto. En el año 37 tenía 1.845 afiliados, 8.000 habitantes tenía, 1.845, una barbaridad. Son datos inflados, ojo, son datos inflados. ¿Por qué? Porque en guerra muchos vecinos de derecha se afiliaron a la CNT y a la UGT para salvarse el pellejo. Entonces, son datos inflados. Entonces, si en mayo del 36 la CNT de Colmenar tenía 200 afiliados, con toda la seguridad la UGT tenía 800 afiliados. Estamos hablando de mucha afiliación en Colmenar, mucha afiliación. Y esa afiliación, la cúpula, y ahí acabó arrasada y decapitada por la represión franquista. Fusilados entre UGT-PSOE, no UGT-PC, que no los cuento, sino entre los UGT socialistas. Fusilados en Colmenar y en Madrid son 27. 27, son muchos. Es una gran cantidad de personas fusiladas, en la cual está el Teniente Isidoro, y donde encontramos a otras grandes personas socialistas como Blas Colmenarejo del Valle, como Remigio Sepúlveda, grandes personas que también se merecen un homenaje. Así que con esto ya, muchas gracias por vuestra atención.
que ya lo ha dicho Alberto, es portavoz en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local, está también en la Comisión de Economía y Presupuestos, está en varias comisiones. Y yo de Tatiana quiero resaltar que desde hace mucho tiempo, desde que iniciaron esto, cuando ella era concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, le ha dedicado muchísimo tiempo y está haciendo un magnífico trabajo. Ahora nos explicará lo difícil que es hacer nada de todo esto en la Asamblea de Madrid, porque no es que se opongan, es que no saben escuchar. Se oponen a todo, pero como no escuchan, o sea, yo estoy segura que si preguntamos a algunos de los diputados que actualmente están aquí, aunque sean del Partido Popular, tienen familiares que fueron represaliados, pero ellos no escuchan y así no saben. Como ayer fue el Día de la República, bueno, le dedicaremos un momento o luego cantamos el himno de Río. Tatiana, pues No, es imposible desde ahí. Casi mejor. De viva voz. De viva voz. Yo tengo potencia, si no me puede la alergia, lo hacemos así. Bien, gracias en primer lugar a Paloma, secretaria general, a Isabel, Andaluz, a toda la agrupación de Colmenar Viejo que me invitáis muchas veces a compartir estos momentos tan especiales con vosotros. Y además para mí es un honor estar en esta mesa acompañada de dos personas que saben muchísimo de memoria democrática en Madrid, como son Alberto y Roberto. Y yo quería hoy hacer compartir con vosotros una reflexión y una reivindicación. Esta mañana veía en la red social, en Twitter, una publicación de la Fundación Pablo Iglesias que quería compartir con vosotros. Una publicación de su archivo en el que decía simplemente un mensaje muy corto. 15 de abril de 1939, Isidoro Maribela Paredes, alcalde de Colmenar Viejo, Madrid. Siempre socialistas. Y una fotografía en blanco y negro de Isidoro, del alcalde. Es un mensaje muy corto, pero muy potente. En el día de hoy, porque todos sabemos que al leer eso, ya sabemos lo que nos está contando. Ya sabemos que esta persona ha sido fusilada el 15 de abril de 1939. Viene además un enlace a una breve reseña que hace la Fundación Pablo Iglesias sobre su vida, sobre su legado en concreto. Sobre todo se centra en la parte de cuando fue teniente de alcalde y alcalde durante la guerra. Y curioso porque cuando cita las fuentes de dónde han conseguido esa información, pues sus fuentes son nuestro historiador de cabecera, como dice Isabel, que son los libros de Roberto Fernández, Los primeros proletarios, del que nos ha hablado, que tanto le gusta, y La sierra convulsa. Por lo tanto, aquí tenemos algo muy importante. En primer lugar, qué importante es que haya entidades públicas o privadas que contribuyan a la difusión del legado y contribuyan a difundir todo lo que ocurrió y a reivindicar las figuras que dieron su vida por la democracia en la guerra civil, durante la guerra civil. Y para que esas entidades puedan difundir esa información, que puedan difundir ese legado, necesitamos la labor de historiadores. O sea, no es que tengamos a Roberto que estudia y escribe un libro y se queda ahí el libro y no se lo cuenta a nadie y nadie lo sabe. No, la labor es fundamental. La labor de investigación, la labor de nuevo ponerlo todo junto y la labor de divulgación. Por lo tanto, yo creo que cuando Isabel hablaba de historiador de cabecera, que yo iría más allá, porque es un poco el faro para entender pues, lo que ocurría en Madrid, sobre todo en esta zona de la sierra, en los años 30. Y es, yo creo que la fuente de la que todos bebemos para conocer un poco la historia. Todavía hay mucha gente buscando a sus familiares y sus libros pues, son un magnífico recurso para entender cosas que pasaron y para buscar a gente.
las personas, los historiadores y los investigadores, como Roberto, claro, trabajan investigando en distintas fuentes, ven distintas fuentes y recurren mucho a los archivos municipales. Y perdona que voy a hablar de un poco de tu caso, porque me parece muy importante y lo hemos comentado antes. Está empezando a haber dificultades para acceder a determinada documentación en los archivos municipales. Y esto es muy complejo, porque al final los archivos municipales es donde está la mayor parte de la información de lo que ocurría en el pueblo, porque todo se ponía en un acta y estaba ahí guardado. Es una información valiosísima para entender nuestro pasado y eso nos hace entender también nuestro presente y hacia dónde queremos ir. Claro, esa dificultad que algunos ayuntamientos o algunos archivos se pueden escudar en la Ley de Protección de Datos, pues resulta tristemente absurda. Nosotros tenemos ahora mismo un paraguas, que es la Ley de Memoria Democrática, que nos dota del instrumento, y es una ley aprobada por las Cortes, aprobada por la representación del pueblo, que nos dota de los instrumentos para poder reivindicar esa memoria democrática, para poder trabajar en esa memoria. Y por lo tanto los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen ese paraguas, esas herramientas para trabajar. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, pues los ayuntamientos, las comunidades autónomas, cada uno va según le interesa y pueden poner más dificultades o no. En el caso de las dificultades que está teniendo Roberto, por ejemplo, en Alcobendas, pero hay otros historiadores o investigadores que están teniendo también, o periodistas que están teniendo también dificultades para acceder a la información de los archivos. Y eso, pues a mí me parece muy grave y me parece que la Comunidad de Madrid no tiene competencia directa para mandar a los ayuntamientos, pero sí tiene competencias de coordinación en materia de archivos. Y eso es algo que ahora vamos a empezar a trabajar en la Asamblea para por lo menos reivindicarlo. A ver, conocéis cómo es el gobierno de Ayuso. Es como un muro, es una pared, que además lo que te devuelve es odio y rencor. Cada vez que hablamos de memoria democrática, nos responden con ETA. Nos responden con ETA. Pero a su vez, fijaos la hipocresía, que dicen no queremos saber nada de esa ley que ha sido pactada con Bildu, pero a su vez utilizan esa ley y la dotación económica que el Estado le da a las comunidades autónomas, entre ellos a la Comunidad de Madrid, para acciones en materia de memoria democrática, para dignificar los enterramientos en el cementerio de Paracuellos. Y de lo demás no quieren saber nada. En fin, es una situación muy desagradable y son muy hipócritas, pero no quieren saber nada de las exhumaciones de Colmenar, no quieren saber nada de la simbología franquista, que todavía pues, también depende de los ayuntamientos, pero también la Comunidad de Madrid se puede implicar. Es una institución que tiene mucho poder, que tiene capacidad económica para trabajar con los ayuntamientos, para trabajar con las asociaciones memorialistas, en fin, para cumplir la ley, Pero lo único que recibimos, bueno, pues ya lo sabéis, es odio y palabras muy feas y además muy injustas, sobre todo cuando nos hablan de ETA a los socialistas, cuando hacen esa utilización tan torticera de la historia y sobre todo de las víctimas, porque al final las víctimas son personas, sus familias también, y no pueden ser utilizadas políticamente. Bien, pues os hablaba de ese paraguas que tenemos en la Ley de Memoria Democrática, de cómo pues, nos permite desde los ayuntamientos, que unos se han involucrado más, otros se han involucrado menos y otros no hacen más que poner trabas, en la memoria democrática. El Estado también está llevando a cabo pues, muchas acciones, la dignificación los lugares de memoria, por ejemplo. Mira, aquí tenemos otro ejemplo, la Puerta del Sol, que Ayuso pues, no quiere que se recuerde como lugar de tortura, donde estaba la Dirección General de Seguridad y donde se torturó y se encarceló y se asesinó a tanta gente en nombre del franquismo, que no se puede decir de otra manera. Entonces, las instituciones tienen que poner por su parte.
Eso también es parte de la reflexión. O sea, tenemos las instituciones públicas y privadas, tipo fundaciones, asociaciones, que están haciendo un trabajo fantástico. La labor de los historiadores y de los investigadores. Y por otro lado están las instituciones públicas, el Estado. El Estado, es decir, los distintos gobiernos, el Estado en todo su conjunto. Tiene una tarea fundamental, una tarea muy importante, que se están dando pasos. Pero a medida que lo vemos, hay un montón de actividades relacionadas con la memoria, pero cada vez nos encontramos con trabas para cosas tan sencillas y tan básicas, pues eso, como es investigar o reivindicar o reconocer. Por lo tanto, seguimos teniendo que dar pasos importantes para normalizar un poco la situación de nuestro país, que a veces pues, es un poco vergonzoso. Por lo tanto, esta reflexión de que queda mucho por hacer, a pesar de que tanto se ha hecho y a pesar de que los gobiernos socialistas son los que han impulsado tanto estas leyes de memoria democrática, queda mucho por hacer. Me había puesto, perdonar, un contador para terminar. Queda mucho por hacer y esa reflexión es lo que me lleva también a la reivindicación, a reivindicar ese legado de Isidoro Maribela Paredes, que, como decía Isabel al principio, no es solo su legado, es el legado de todas las personas que han contribuido con su vida, con su tiempo, a la defensa de la democracia y lo siguen o lo seguís haciendo ahora. A las personas, a las instituciones, a todos los que seguimos contribuyendo o seguís contribuyendo al conocimiento de nuestra historia y, en definitiva, a construir una democracia más y mejor. Por lo tanto, reivindico esa labor, reivindico esa tarea, reivindico ese legado y agradezco enormemente que se hagan actividades como esta, que reconozcan un año tras otro, que se quiera institucionalizar este reconocimiento, porque me parece importante y me parece que no debemos parar, porque es una parte de nuestra historia, igual que todos los años celebramos el 2 de mayo, pues todos los años podemos seguir celebrando el 14 de abril y el 15 de abril y las fechas que estimemos oportunas para reconocer a las personas que han luchado por la libertad. Por lo tanto, finalizo aquí con esta palabra que me gusta, que es libertad, y que me gustaría que es con la que más os quedarais, porque creo que al final es lo que engloba y resume toda nuestra lucha y nuestro trabajo diario. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar la palabra para que nos preguntéis o les preguntéis todo lo que tengáis en vuestra mente o queráis saber, como aprovecho que Tatiana ha citado las fuentes de la Fundación Pablo Iglesias y también cita en esas fuentes la comarca, como está aquí Miguel Ángel de Andrés, quiero agradecerle pues, su contribución siempre a todo lo que ha aportado en cuanto a la memoria histórica y democrática en Colombia. Dicho lo cual, tenéis la palabra. Yo sí que querría decir una cosa que también se ha dicho aquí, que, a ver, los lugares de memoria me parecen fundamentales, porque si son necesarios para los que se lo merecen, también son un ejemplo pedagógico para los que no quieren que los tengamos. Y bueno, la acaban de liar antes de la noche, llevan 3 noches liándola en Rivas García Madrid, sabéis que había puesto unas zonas de memoria con frases recordando a distintas compañeras. Pues las sacan los niñatos no se pueden decir niñatos del PP porque sean del PP, son niñatos que son animales irracionales porque se dedican todas las noches, se graban vídeos a borrarlas y presumen de ello. A mí lo que me sorprende es que un partido como el Partido Popular, que quiere otras reivindicaciones, no les diga a estos niños que hagan otras cosas. Son juventudes populares de Rivas García Madrid. Yo creo que eso hay que criticarlo y siempre lo tenemos que criticar. Es verdad que no es nada cómodo criticar estas cosas, porque te buscas enemigos, problemas, enemistades, o gente que dice, ¿por qué dices eso y no lo otro?
Yo tengo muy claro que todas las víctimas son víctimas, voy a reivindicar siempre a las víctimas y voy a estar en contra de quien las produce. Me da igual quién la produzca, ¿no? Pero siempre voy a estar en contra de quien la produce. Con lo cual, os animo, vamos, pedid la palabra. Miguel Ángel. ¿Quién más? El otro viene. Ah, ese viene, ¿no? Bueno, pues la punta Sí, Miguel Ángel. José. Miguel Ángel González. Pero pregunta a Enrique. Enrique, perdón. Vale, pues de momento 3 palabras y así preguntas breves para respuestas más breves. No. Bueno, yo realmente me sorprende que os sorprenda el actual Partido Popular. Lo que comentabais, bueno, que fue por aquí, vamos a ver un poquito por allí, está claro lo que está viendo en la Asamblea de Madrid, eso se ha negado, esto es parte de lo que titula un libro, La osadía de la ignorancia. Es decir, cuanto más ignorante puede ser alguien, si además está imbuido de una ideología irracional, casi nihilista, pues cuando quiere hacer ostentación de que además es un ignorante o una ignorancia en su grupo y hacen ostentación de ello, tenemos el nihilismo que hay en el Partido Popular, concretamente madrileño, que para mí me resulta diferente casualidad, que coincida Partido Popular las iniciales con Partido Peligroso. Pero bueno, vamos a ver. En este sentido, quería preguntar cuáles son concretamente esas trabas que ponen algunos ayuntamientos o comunidades. Decías lo de la ley de protección de datos, pero estos casos no son aplicables con esa ley. Nada más eso. Roberto, Bueno, ¿o quieres que se hagan las yo creo que hagan Vale. las preguntas con un bote. No. Bueno, contestar lo que queráis. Sí. Da igual, contestar ahí. Bueno, pues en el caso mío de Alcobendas, no me dejan ver documentos de la guerra civil porque consideran que son sensibles porque están nombres y afiliación sindical, que para ellos, según la ley de transparencia, que es una ley del 2008, puede incurrir a problemas con esas personas que pueden denunciar, etcétera, etcétera. Entonces, yo me atengo y me refugio a la ley de patrimonio español del año 85, en la cual dice que cualquier persona que ha muerto hace más de 50 años, cualquier producción documental que hay sobre él es libre para cualquier persona, ¿no? Entonces, estamos interpretando cada uno una cosa. Yo antepongo la ley de patrimonio español y ellos anteponen la ley de transparencia. La ley de transparencia se ha hecho para otra cosa, más para la modernidad, para el tema de las redes, de cuando la gente empieza a insultar, como hace mucha gente, tal cual, ¿no? ¿De transparencia o de datos protegidos? La ley se llama Ley de Transparencia y de la Protección de Redes de Datos. No es la Y entonces, el miedo que tengo es que, por lo que hablé yo con la archivera, que es una archivera que me dijo personalmente que si yo sacaba un documento de que hablaba de su abuela, que ella no quería que yo hablara de su abuela. Y yo le decía, ¿y si abuela había fundado el Partido Popular? Por ejemplo, no he dicho de la UGT, del otro lado, para fastidiar un poquito, porque hablamos de derecha a derecha. Digo, tiene todo el derecho de saber la gente de Alcobendas de que tu abuela ha fundado el Partido Popular de Alcobendas. Todo el derecho lo tiene que saber. Y ella, archivera, fíjate, archivera, decía que no, que vamos, que bajo ningún concepto iba a dejar pasar el información. Bueno, esto no se sabe. Entonces, el miedo que tengo es que los archiveros del PP están en red. Y me temo que la batalla judicial donde estoy ahora, si la pierdo o la gano, va
a influir mucho en lo que va a pasar en los futuros investigadores que van a ir a los archivos municipales. Los municipales, porque los nacionales no pasa este problema. En el momento, porque hay un gobierno de izquierda. Cuando haya un gobierno de derecha, ya veremos. ¿Vale? No quiero precisar ahora esto una palabra de que no, yo creo que no lo hace. Los datos no están inflados. Los datos pueden estar tergiversados, pueden estar contaminados. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? A los datos de los que están inflados, están inflados. Los 1900 afiliados. No, te quiere decir que puede sonar mal, que la simple puede ser el investigador. Y el dato está ahí. Otra cosa es que haya que explicar que a lo mejor esos datos no son la realidad de cómo funcionaba el sistema. Pero si había 1800 afiliados, fuese de donde fuese, y fuese por la razón que fuese, había. No sé si estaría por lo mismo, pero a mí me parece importante precisar que la palabra inflado parece una manipulación. Sí, ya, bueno, te entiendo. Bueno, Pero bueno, si no voy a entrar. Ya, eso, o sea, que yo no dije inflado por manipulación. Solo que explique mi nada. Mucha gente de derecha y convenal se afilió a la UGT y a la CNT y a otros. Por ejemplo, de Galapagos, que es, vamos, es clarísimo, ¿no? Inflado no, vamos, tengo la palabra, ya está. Y otra cuestión, me quería decirte, porque sé más hablado de Isidoro Mariuela, bueno, tú como bien sabes, y posiblemente Isabel también, has hablado de la comarca. La primera, o por lo menos yo, creo que muchos fueron ellos, la primera noticia que tuvimos sobre aquella época fue en el libro de Fernando Colmenarejo, que era República y Guerra Civil en Colmenarejo, que se publicó al final de los años 80. Fue un hito, yo creo que fue de lo primerito que se publicó en Madrid sobre un conflicto, sobre la guerra civil y eso. Y lo que has bien dicho tú perfectamente, me acuerdo perfectamente, cuando hablamos de publicar los primeros proletarios, que también fue otro mazo social bastante importante. Sí. Pero yo, en esta introducción, quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué no se, a lo mejor lo tienes y no lo has querido decir, por ser un acto del PSOE, por qué no se habla más de la actividad social y la actividad de grandeza de los hechos del alcalde? Por ejemplo, me refiero, su labor en la enseñanza, que fue importantísimo. Que no me da tiempo. No, por eso te quiero decir, que no es que no tengo tiempo, pero que es importante resaltarlo si vais a hacer homenaje, no tomes nota. Eso y la defensa del patrimonio. Es verdad que había por delante una ley que, bueno, que otros alcaldes no lo cumplieron. Y sin embargo, Isidoro Mariuela cumplió la ley y mandó a los depósitos del gobierno ciertos bienes culturales o figuras culturales o patrimonio de Colmenarejo. Y hasta que estos señores, me refiero a Roberto y Fernando, publicaron aquello, en Colmenar se corrió un bulo, que lo tenían como cierto, de que la Virgen de los Remedios, que sabéis que era patrona de Colmenar y que hay una devoción popular muy grande, había sobrevivido a aquello gracias a la piedad y de una buena cristiana, una señora, y era mentira. O sea, había sobrevivido gracias a Isidoro Mariuela, que catalogó el bien y le mandó a la protección. Eso es lo que te quería decir, pero ya me has dicho que no he tenido tiempo, pero que me sorprendía. La faceta pedagógica es importante. Había gente mayor que me comentó que Isidoro le había dado clases cuando era pequeño, en guerra. Porque cuando sobre todo a partir de los bombardeos ya no había escuelas republicanas, digamos, oficiales. Entonces, cada sindicato, más que partido, cada sindicato utilizaron sus elementos para dar clases a los niños, los afiliados, tanto la CNT como la UGT. Y la UGT, el que daba las clases era Isidoro, a los niños. Le llamaban la escuela laica. Sí. Allá no, escuela laica. Estaba muy relacionada con todo lo que hizo la institución libre y las casas del pueblo, porque aunque se ha dicho que se fundó antes de la UGT, que el partido se fundó antes que la UGT, pero las casas del pueblo son desde el principio.
y ahí sí que daban clase muchos trabajadores, Sí. fueran o no maestros, al resto que eran analfabetos. Enrique, por favor. Yo que me repasa un poco el capítulo de la Sierra de Musa antes de venir y he visto que había otro de la Sierra Hermana, Juan Manivela Paredes, que protegió a algunos de derechas ponías de la dehesa, que era de la dehesa. Pero que acabó fusilado también. Juan, el de fusilar en Madrid, en el año 41. Juan y su hermano, sí. Y el evento en el que pone por qué le acabaron fusilando, que habla de una señora, un caso, porque primero habla que le condenan a 6 años, pero que luego se reabre el caso por una, no sé qué. Sí, vamos a ver, el caso de Juan es bastante común, es decir, que cuando la sentencia no le gusta al auditor de guerra, el auditor de guerra era un personaje, un militar muy importante que estaba codo con codo, como yo y Alberto, con Franco. Es Franco y yo soy el auditor. ¿Vale? ¿Te parece? Y entonces veíamos todos los consejos de guerra día por día, porque Franco todos los días lo revisaba y decía, mira, el tribunal le condena por ta. Y entonces decía, no, esto no me vale. En el caso de Juan Manivela, le habían condenado a 6 años de cárcel y dice, no, hay que revisar tiene que haber otros testigos y que vuelva a presentar el tribunal su sentencia porque esta es muy baja. Y ahí, efectivamente, hubo nuevos testigos que prácticamente dicen lo mismo que los primeros, porque las maldades de las denuncias son terribles, dicen lo mismo, y la sentencia del tribunal unos meses después fue condena a la muerte. Fijaros, porque el auditor de guerra había metido la mano, o sea, Franco. ¿Me entiendes? Y efectivamente, mucha gente había escrito avales a favor de Juan para decirle que le había salvado la vida porque Juan era una persona que se encargaba de la ruta de remedios que se habían convertido en guerra en refugio sobre todo después de los bombardeos, en refugio de la población. Mucha gente, y entonces él ayudaba a mucha gente que era de izquierda y de derechas. ¿Vale? Pero a pesar de eso, me fusiló. ¿Más preguntas? María. Yo no tengo ni idea de todo esto. Antes de que sigas, María, para no interrumpirte, a las 9 menos cuarto tenemos que cerrar. Dios, nos queda 12 minutos. Me pregunto, porque la verdad es que yo no sabía gran cosa de todo esto, ¿cómo estaba, por ejemplo, los curas de la iglesia? O sea, en Colmenar, que lo que más tiene grande es la iglesia, habría 1 o 2 en aquella época. Entonces, ¿cómo funcionaban, digamos, los claramente anti-república? ¿Había algún problema con ellos o desaparecieron? ¿O cómo era la cosa? ¿Cómo se solía hacer? Porque los demás pueblos son mucho más pequeños, pero Colmenar, por lo menos en tamaño de iglesia, es desde el siglo XIV casi igual. No vayas más tanto. Más adelante, Más para atrás. ¿Cómo? No, para los del 14. ¿Está? No. No le oigo. Que no es del 14. No es del siglo XIV esta iglesia. En el 14 había otra. Había Del otra. 16, pero bueno. 16, sí, mejor. Final del 15. Sí. Bueno, es que tu pregunta es muy compleja y ya estamos cerrando el tema y es para hablar ¿Pero mucho. habéis estudiado algo? Sí, claro, sí. En la Sierra de Combucha se habla de la violencia anticlerical. Y claro, eso es un tema muy complejo. El cura de Colmenar no le asesinan, seguramente que se escapa, se le esconden y tal, pero sí matan al sacristán, me parece a Galo, se llama Galo, sí que es uno de los que están en la lista de los asesinados. Solo una persona,
Pero bueno, en otros pueblos mucho más pequeños matan al cura y al sacristán y a la que cuidaba del cura. Bueno, en fin, que te quiero decir que en otros pueblos mucho más pequeños hubo una violencia más dura que la que hubo en Colmenar, con lo cual, entonces, no tiene que ver con el tamaño de la población. El tema de la violencia es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Que la gente de derechas en Colmenar, durante la guerra, lo que hizo fue callar la boca y espiar. ¿Qué es lo que hizo? Callar la boca y espiar. Aparte de engrosar las filas de la UGT de la derecha. Además de eso. Hasta el 39 no cambió nada. No, claro, hasta el 39 no, la gente de derechas estuvo calladita. Pero hoy, el 28 de marzo, hoy, ¿cómo se pusieron alzando el brazo a la romana cuando llegaron las tropas y empezar a echar por la boca muchas denuncias que eran terribles? Eso sí que fue terrible. Vamos a hacer, van a hacer un resumen. Si es muy corta, te doy la palabra, Miguel Ángel. Si no, no, porque tiene que hablar Paloma para concluir y quiero que tenga unos 5 minutos. Sí, solamente una sugerencia con respecto a la gente más joven que de forma descarada no conocen esto, y digo descarada que no será porque no hay medios y situaciones que facilitan ese conocimiento, y desde la labor que se hace en concreto del PSOE, ya sé que son muchas labores en el tema de la memoria histórica, pero sí que hay que ir lijando esa famosa frase de no lo hemos dado. Nunca llegamos a la guerra civil. Bueno, yo tampoco di nada de Erifrón y con 17 años leí El miedo a la libertad y ya desde entonces no he parado. Quiero decir, los jóvenes con los medios que hay hoy, infinitamente mayores que los que teníamos nosotros, ¿cómo es posible que tengan un asentado que es normal que desconozcan esta parte tan importante de nuestro país? Que a día de hoy, seguimos hablando de ello, porque a día de hoy estamos marcados, como lo están en Estados Unidos, por la guerra de secesión. Es que eso marca, porque mis padres vivieron los bombardeos. No estoy hablando de un bisabuelo, me lo han contado personas que lo han sufrido y vivido. Nada más que esa sugerencia. Bueno, contestad como queráis, hacer un resumen cada uno de vosotros. Yo puedo aprovechar y te doy mi opinión. Para seguir insistiendo en que tenemos que hacer muchísimo más estos actos de divulgación que damos, en todos los lenguajes, los de los jóvenes, los de los mayores y de los medio pensionistas también. Porque si no, esto... Y los pensionistas también. Que, claro, los mayores son ellos que lo hacemos, Miguel Ángel. No me tientes. Creo que hay dos partes en esa reflexión que hace sobre la gente joven que creo que son importantes. En primer lugar, yo creo que hay una parte que tiene mucho que ver con que pues, hemos estado mucho tiempo que en este país pues, no hemos sabido, no hemos querido o no hemos podido, elige la palabra que quieras, porque probablemente es una combinación de todas, reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro pasado y con nuestra historia, y entenderla y reconocer lo que ha ocurrido. Y se ha ido tapando todo con la excusa de no reabrir heridas, cuando en realidad pues, quizás estábamos echando sal en vez de no reabrir, y lo que tenemos que hacer es cerrar heridas, y para cerrarlas pues hay que hacer muchas cosas y hay que hablar. Y es probable que quizá esa gente joven, sus padres tampoco les sepan explicar bien las cosas, o no quieran, o no se atrevan, o también como no lo han estudiado y al final es bueno, que yo lo que oigo de aquí, lo que oigo de allí, pues creo que eso es una parte, y en las casas pues nunca se ha hablado de eso, y en el colegio, claro, muchísimo menos. Yo oí hablar de la cosa, yo aprendí más de la guerra civil en Estados Unidos con un amigo que tenía allí, que era muy friki, de la historia de Europa, de España, de Irlanda, y aprendí más de él con 17 años que había aprendido aquí nunca. Y mis padres eran gente políticamente activa, pero bueno, pues tampoco hablábamos de eso. Y luego hay otra parte, y en toda esa pedagogía, o sea,
Yo todos los días recibo mensajes de actividades relacionadas con la memoria. Pues hay un montón en Madrid, pero un montón, que hay diarias, hay muchas. Y quizá no estamos siendo capaces de adaptarnos a lo mejor al lenguaje de la gente joven. Y tenemos que a lo mejor adaptar el mensaje para que no sea otra historia más de la guerra civil o de... Yo no sé hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lo podemos hacer, pero claro, yo tengo niños pues, de 14 y 11 años y sé que no les puedo explicar las cosas de la misma manera que se lo explico a una persona de mi edad o se lo explico a mi madre, porque tenemos historias diferentes, formas de entender la vida diferentes y sobre todo ahora, claro, pues lenguajes muy diferentes. Y creo que tenemos que eso es algo importante que tenemos que hacer, quizá adaptar la forma de comunicarlos, sobre todo con la gente joven para que lo entiendan. Porque claro, o sea, no puede ser que alguien que tenga 16 años diga esas barbaridades que dicen sobre la dictadura. No tienen ni idea de lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Bueno, porque tenemos que conseguir que lo sepan y luego ya que decidan lo que quieren opinar, ¿no? Pero y yo voy por ahí, por el lenguaje. No, un poco, como has hecho referencia a lo de la guerra civil estadounidense, el intérprete fue el historiador Julián Casanova, en el 24 horas, que dijo que tanto la guerra civil estadounidense como la guerra civil española eran las dos guerras donde se había escrito más literatura, incluso más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y claro, a diferencia de cómo acabó una y cómo acabó otra, es que allí, por visto, en una conversación dijo Abraham Lincoln con Ulises Grant, el que fue comandante en jefe de las tropas de la Unión, pues dijo que reconocía que era un tipo duro. Bueno, señor Grant, cuando acabe la guerra, los chicos que van a las granjas, que no hagan ninguna tontería. Y claro, el cómo acabó la guerra civil española y la represión posterior, pues no tuvo nada que ver. Se pensaba, a lo mejor algunos elementos que hicieron que apoyaron el golpe del Casado, incluyó Julián Besteiro, pues que él creía que se iban a rendir y que Franco iba a ser magnánimo, que iba a acabar esto con un abrazo de Vergara, como las guerras carlistas en el siglo XIX, pero no fue así. No fue ni un abrazo de Vergara, ni una paz tranquila, o sea, fue... creo que en la crítica de para el verano no llega a la paz, llega a la victoria. Entonces, claro, luego la represión esa tan feroz, pues luego como el régimen nazi, que dijo aquí o nos quedamos unos o nos quedamos otros, aquí no va a haber paz, ni va a haber aquí o muero yo o muere el otro. Entonces, claro, esa bisoñez de algunos de acabar la guerra porque se creía que iba a haber una paz ordenada y un perdón, pues no fue así. Que el mayor visionario pudo ser Juan Negrín, que intentó alargar la guerra 6 meses para enlazarla con el inicio de la Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39. Pues no lo sé, la guerra estaba perdida, pero claro, luego también el golpe de Casado no ayudó en nada. Ayudó para terminar la guerra y luego la represión posterior. Entonces, me gustaría que se acabado lo de la guerra civil americana, me gustaría tanto. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Vamos a seguir haciendo estos actos y le dejo la palabra a nuestra secretaria general porque, como he dicho, es un empeño de varias de las personas que militamos en esta agrupación el que se hagan estos actos porque el respeto a todos está por encima de las opiniones de algunos, aunque sean muchos. Paloma, muchas gracias, Isabel. Luego, buenas tardes a todos. Quería comentar una referencia. Espera, María, espera, es que tenemos que cerrar, nos cierran a las 9:15. Sí, bueno, quería adelantaros, agradeceros la presencia a todos los que habéis venido a este acto, que consideramos bastante importante, sobre todo también a los ponentes, que nos ha costado cuadrar fechas porque este depósito municipal es prácticamente lo único que tiene el ayuntamiento para hacer actos y está, la verdad, muy pedido por muchas asociaciones, incluso comunidades de vecinos y demás, y es muy difícil cuadrar las fechas ahora al disponer solo de
de este centro. Yo quería comentaros que nosotros como partido, pues es verdad que tenemos una deuda histórica con estos proletarios valientes, políticos y sindicalistas de la guerra civil, y que fue peor todavía en la posguerra, y lo que nosotros queremos hacer es recordar todos los años precisamente a nuestra gente, pero que aunque sean del PSOE, también de CNT y demás, porque también hemos conocido a mucha gente aquí en Colmenar. Por ejemplo, tenía un tío político que se fue a Francia, y yo a Francia precisamente por estas divisiones y demás, y el recuerdo le tenemos siempre. Entonces queremos hacer periódicamente todos los años este acto de recordatorio. El año pasado, como no había sitio, lo celebramos el día 11 de abril, pero este año nos hemos adelantado y hemos reservado la fecha precisamente para tenerlo. Yo quería agradecer, el año pasado vinieron unos familiares de Isidoro Maribela Paredes, y que en esta ocasión no ha podido venir, pero sí tenemos también a otra familia directa, que la quiero saludar desde aquí, que ya hablaremos para que nos den el teléfono y quedar para más ocasiones. Juana Maroñas, compartimos apellido. Y Berta también. También, sí. Isabel también. También que sea... así que se ha marchado, claro. Efectivamente, pues agradeceros a todos los familiares de Isidoro, y en este caso, bueno, a Juana, como compartimos el apellido de Maroñas, pues casi nos une más cercanía. Lo que sí quería deciros es que lo queremos instaurar todos los años, y tenemos la intención de hacer como partido, pero claro, hay que contar con los familiares de Isidoro Maribela Paredes para ponernos de acuerdo. Queremos hacer la intención de hacer una asociación para honrar a todas estas personas y la historia, para que sus nombres no se borren precisamente de la historia nuestra, y que se mantenga activo, no por venganza de por nada, simplemente aprovechando la ley de memoria democrática. Creo que tenemos el derecho de reivindicar el trabajo que han hecho y lo que han sufrido, no solo todos ellos, sino todos los familiares y todo el mundo en estos años, y queremos instaurar pues, una asociación cultural de memoria democrática, bien acordando con los familiares si quieren que utilicemos este nombre o lo que consideremos, y vamos a mantener ciertas reuniones para conseguirlo, y precisamente pues para decirle también a Miguel Ángel Fermosel que la intención sería, a través de una asociación, contar con familiares y vecinos que quieran participar en esa asociación, aunque la hagamos el Partido Socialista como institución nuestra, como partido político, pues precisamente para divulgar la historia nuestra de Colmenar Viejo. No tenemos que esconder nada, al contrario, estar orgullosos de toda la gente nuestra, nuestros ancestros, y hay que defenderlo con garras y uñas. Y es decir, y no hay que esconder nada, porque lo que ha pasado es historia, es real. Tenemos leyes que nos han permitido ahora sacar toda esta información y demás, y no tenemos que respondernos de nada. Así que yo creo que todos somos valientes, cada uno lo que nos comparta y nos pertenezca de la historia, y vamos a salir adelante, y caiga quien caiga, no va a dar igual. Así que muchas gracias por